Amén. Estamos contentos porque el Señor se ha glorificado maravillosamente en medio nuestro. Dios, de una manera amorosa, de una manera cuidadosa, de una manera tan fiel, por 3 semanas nos ha bendecido con una palabra directamente del corazón de Dios. ¿Cuántos se han deleitado en esta palabra que hemos recibido? 3 semanas, amén. Qué gloria, qué bendición, qué gozo. Yo en lo personal he recibido mucho del Señor y yo sé que usted también. Y ahora el Señor nos encomienda esta diligente tarea de poder permanecer en lo que Dios nos ha hablado, de poder maravillarnos en Él. Reciban un saludo de pastor Joel y Giovanita, que llegaron con una complicación en el vuelo. Les cambiaron el vuelo por temas de mucha afluencia de pasajeros, perdieron su primera conexión, pero bueno, ayer estaban ya para la tarde-noche, estaban en Texas y nos pidieron que les saludemos a toda la iglesia del Señor. Ellos están contentos de haber compartido estas 3 semanas. Estamos orando para que el Señor sea guiándonos y dirigiéndonos en los siguientes trabajos conjuntos para el reino. Por favor, sus oraciones, porque tenemos en el corazón algunas cosas grandes que queremos hacer. El Señor hace tiempo habló de que esta congregación Dios la levantaba como un referente en Latinoamérica. Y hemos entendido una cosa: somos un pueblo bendecido porque hemos recibido esta palabra. Veníamos con los hermanos que viajamos a Guayaquil a dejar a Pastor Joel, hermana Yobi. Decíamos, somos bendecidos porque esta palabra de aquí, lastimosamente, las iglesias, no todas las iglesias la han recibido, se han cerrado a esta profunda revelación de la palabra del Señor y del amor y del reposo de Dios, como el Señor nos ha hablado. Somos bendecidos, somos iglesia del Señor, somos afortunados por esta gracia que el Señor nos da. Ahora, esta bendición no es solamente para que se quede aquí. Dios está levantando esta congregación como un referente en Latinoamérica. Lo estamos creyendo. ¿Sí? No se trata de nuestro tamaño en lo absoluto, se trata de que hay un pueblo rendido al Señor y que ha creído a su palabra y que la ha recibido. Y el alcance, escúcheme, el alcance es un alcance hacia mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Estamos creyendo al Señor por un alcance a nivel de Hispanoamérica, en primera instancia. ¿Qué quiere decir Hispanoamérica? Todo el mundo de habla hispana. ¿De qué manera? Por medio de las herramientas que el Señor nos ha dado, el aula virtual de la Escuela de Reyes, los canales de los mensajes, de las enseñanzas, y de llegar de una manera, escúcheme, estratégica. Eso es lo que estamos orando y nos hemos puesto de acuerdo con Pastor Joel, orar de manera para que podamos llegar de una manera estratégica a muchos lugares y rincones donde esta palabra es ardientemente necesitada. Amén. Así como usted y como yo, que hemos sido grandemente bendecidos por esta revelación, hay gente en muchísimas partes del mundo que requiere necesita esta revelación del Señor. Y por eso nosotros ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos de acuerdo y ser diligentes en que lo que hemos recibido, poder administrarlo de una manera tal que podamos llegar estratégicamente a esos lugares, esos rincones donde hay muchas vidas que están necesitando. Damos gracias a Dios por la familia de Danilo y Carlita, que están llevando esta verdad y este entendimiento hacia Guayaquil, y así Dios va a ir levantando puntales y pilares para que donde quiera que estemos, entonces resplandezca el evangelio de la obra terminada de Jesús. Amén. Nos ponemos de acuerdo en eso, iglesia del Señor, en orar juntos por ese propósito. Oremos juntos por ese propósito y ese entendimiento, porque ciertamente lo que el Señor va a hacer es muy grande. Veníamos en el carro que veníamos con Carlitos, veníamos escuchando un mensaje de hace 8 años, un mensaje que Pastor Joel había predicado cuando aún él se encontraba en Nueva York, y un mensaje de hace 8 años, en el 2013, y él decía: Dios levanta Centro Familiar Cristiano, esta congregación en Cuenca, Ecuador, como un puntal y como un referente para Latinoamérica.
Y lo que vamos a hacer es permanecer en esa verdad, permanecer en esa palabra que Dios ha hablado. Y Dios nos levanta como un referente. Y no solamente afuera. Y yo creo que la palabra de hoy es clave para este propósito del cual estamos hablando. Donde quiera que nosotros estamos. Donde quiera que nosotros vamos, hemos sido llamados a saturarlo todo con la realidad del Dios maravilloso que tenemos. Amén. Porque el Señor en esta mañana, este mensaje es para dejarle a usted una tarea. Porque todo lo que hemos recibido, ahora tenemos que administrarlo. Diga conmigo esta palabra, administrar. Amén. Usted le llaman hoy y usted recibe, dicen, ¿sabes qué? Has recibido una grande herencia. Una herencia jugosa en términos económicos. Pero déjeme decirle, si usted no sabe administrar esa herencia, por más grande que sea esa herencia, usted la va a perder. Se le va a ir como agua entre los dedos. ¿Por qué? No sé si usted ha escuchado de los casos de personas que han ganado la lotería. ¿Han escuchado ustedes esos casos de esas personas que se ganaron el premio mayor, pero de la noche a la mañana están en la lona, están en la bancarrota y tenían tremendo premio? ¿Qué pasó? Por no saber administrar. Hemos recibido una palabra maravillosa de parte de Dios. Una palabra que tiene todo el poder de Dios, porque la palabra que sale de la boca de Dios tiene todo el poder de Dios mismo. Es poderoso lo que hemos recibido. Yo no sé si usted ya se dio cuenta. Ahora, esa verdad se puede ir como agua entre los dedos si nosotros no sabemos administrarla. Es importante entonces, iglesia del Señor, que nosotros hagamos hoy en el poder de Cristo una determinación, en el poder de Él, no en su fuerza, en poder. Señor, yo quiero ser un administrador de tu palabra. Y yo quiero, Padre Celestial, hacer el canal necesario, porque cuando tú haces el canal necesario, haces los surcos, entonces esa palabra sembrada va a dar fruto al 30 veces la palabra que se sembró. ¿Te imaginas? 60 veces la palabra que se sembró, 100 veces la semilla que se ha sembrado. Ese es el potencial que tiene esta palabra de dar mucho fruto si nosotros diligentemente tomamos las notas, revisamos los mensajes, recordamos y día a día hacemos una disciplina. Señor, voy a permanecer en lo que tú me has hablado y no voy a permitir que ningún afán, ninguna distracción me saque de la disciplina de permanecer en lo que tú nos has hablado, Señor. Amén. Ese es el llamado que Dios nos hace. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos necesitan ser entrenados. Nuestros sentidos espirituales y físicos, escúcheme, los sentidos son los medios por los cuales podemos percibir. Y usted sabe, los físicos son, ¿verdad? Nuestra visión física, nuestro olfato, nuestro tacto, aún el gusto. Todos esos físicos, el sentido auditivo nos permite percibir las realidades de este entorno físico. Ahora yo le voy a hablar que nuestros sentidos espirituales necesitan urgentemente, nuestros sentidos espirituales necesitan ser entrenados para aprender a mirar a Jesús. Hemos orado, Señor, revélanos a Jesús. Abre nuestros ojos a ver a Jesús, las maravillas de Jesús. Y esa ha sido la palabra que hemos recibido. Que tenemos que recibir del Espíritu de Dios esa capacidad de poder maravillarnos en el Señor, porque esa salvación que hemos recibido hizo posible que volvamos a tener una completa, restaurada relación con Dios. No hay nada que a usted lo separe de Dios. Cristo Jesús vino a hacer todo posible para que por medio de su obra usted tenga una relación correcta con Dios. Es decir, déjeme decirle hoy claramente, no hay barrera, no hay muro, no hay muralla que separe nuestra comunión con el Señor, nuestra relación con Dios, porque Cristo quitó toda barrera. Pero ahora es importante que podamos afinar nuestros sentidos espirituales, así como tenemos sentidos físicos que ya le mencioné, tenemos sentidos espirituales.
Y es importante afinar, entrenar ese sentido espiritual, ejercitar ese sentido espiritual para poder asimilar esa palabra, para poder ponerla por obra esa palabra y esa palabra haga un fruto, lleve mucho fruto en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestras finanzas, en cada área de nuestras vidas. Vamos a ver la bendición y vamos a ver el efecto de esa palabra. ¿Cuándo? Al ser entrenados, al entrenar nuestros sentidos. ¿Cuál es ese sentido espiritual que hemos recibido? Ya lo tenemos. Pero ahora hay que entrenarlo, hay que disciplinarlo, ese sentido espiritual, para que entonces el resultado sea poderoso. ¿Cuál es ese sentido? Es el regalo que hemos recibido, se llama el regalo de la fe. El regalo de la fe, el don de la fe de Jesús. ¿Por qué es tan importante este regalo que hemos recibido? Porque este regalo de la fe que usted ha recibido, la fe de Cristo, nos capacita para mirar, para percibir, para admirar y para maravillarnos en Dios. El propósito de la vida cristiana es maravillarnos en el Señor. Maravillarnos es gozarse, es disfrutar a Dios. Maravillarnos en Dios es disfrutar al Señor, mirar, contemplar, considerar. Todas estas son palabras espiritualmente hablando, son sinónimos que tenemos que hacer la diligencia con la fe que hemos recibido de poder mirar, contemplar y maravillarnos en Jesús. Son acciones que todos nosotros desarrollamos a diario. Espiritualmente todos miramos. Lastimosamente no todos miramos lo que debemos mirar. Todos los días nos maravillamos. Lastimosamente no nos maravillamos siempre en lo que deberíamos maravillarnos. La carne, ¿qué es la carne? Es ese impulso que está en el cuerpo para hacer lo que es temporal, para esa inclinación hacia lo temporal. La carne, el sistema de este mundo siempre están motivándonos a mirar, a contemplar, a considerar aquello que es tinieblas. Todos los días nos maravillamos, pero el sistema de este mundo está diseñado para que tú te maravilles en afanes, para que te maravilles, para que te detengas en preocupaciones, para que consideres enfermedad, para que pienses en muerte, para que pienses en envidias, en celos, en escasez, en soledad, en abandono. Mire, eso es lo que hace el sistema de este mundo. Todos los días somos tentados a maravillarnos en afanes. Somos tentados a maravillarnos en preocupaciones. Entonces, hemos recibido la palabra de Dios, pero ¿qué pasa si yo doy lugar a la preocupación? ¿Qué pasa si mañana lunes, que empieza una nueva semana, yo empiezo a dar cabida a pensamientos de tinieblas que no vienen de Dios? Entonces, no estoy administrando ese regalo que he recibido de la fe. Y yo estoy entonces regresando a preocupación, estoy regresando al afán, estoy regresando a la ansiedad. Y Dios no quiere eso para nosotros, iglesia del Señor. Nuevamente hemos sido llamados a administrar lo que hemos recibido. El Espíritu de Dios siempre está impulsándonos a ejercitar la fe que recibimos. El Espíritu de Dios que habita en nosotros te motiva a mirar. El Espíritu de Dios te está motivando a contemplar, te está motivando a deleitarte en Dios, quien es el absoluto, escúcheme, de la verdadera felicidad. Dios es el absoluto de la verdadera realización. Dios es el absoluto de la verdadera paz, el gozo. Mientras que un corazón enfermo solamente mira y considera las tinieblas. El corazón enfermo tiene la tendencia a pensar solamente en la pérdida. El corazón enfermo tiene la tendencia a regresar una y otra vez a mirar dificultad, adversidad, problemas. Pero es importante entender que todos sabemos mirar. ¿Qué vas a mirar tú? ¿Qué vas a contemplar? ¿En qué te vas a detener? ¿En nuestro Dios maravilloso? ¿O vas a detenerte en lo que es la tentación de este sistema? A detenernos, a considerar, a mirar. De ninguna manera, iglesia del Señor, hoy en el nombre de Jesús somos activados a maravillarnos, a detener, a contemplar solamente a Dios, a no permitir pensamientos que no vienen de Dios y que esos pensamientos nos roben la maravilla,
nos roben la verdadera paz y felicidad que fluyen solamente de Dios. Para ello es importante entonces que fijemos nuestra mirada en lo que Dios hizo por nosotros a través de Cristo, en que abracemos todas sus promesas y en que activemos nuestra identidad como hijos, como reyes y sacerdotes en su reino. Ese es el llamado que el Señor nos hace. Mire el Salmo 34, verso 5. Dice, ponga por favor, léalo. Este es el versículo clave de esta mañana. Salmo 34, 5. Los que a Él miraron. Léalo por favor conmigo. Los que a Él miraron. ¿Qué pasó con ellos? Fueron alumbrados. A los que a Él miraron fueron iluminados. ¡Wow! ¡Qué poder fluye en el saber mirar correctamente! ¿Qué bendición fluye cuando nosotros sabemos mirar? Todo el problema, todo el asunto se resuelve sabiendo mirar. ¿A quién? Mirar a Él, mirar a Dios, mirarlo a Él. Fueron iluminados. La palabra es resplandecieron, radiantes de alegría. En otras palabras, los que saben mirar van a estar siempre resplandecientes. ¿Cuántos quieren brillar aquí? Levántate, dice Isaías 60, resplandece porque la luz del Señor ha venido sobre ti. ¿Cómo es que mantenemos ese brillo? ¿Cómo es que ese brillo permanece? Cuando tú lo miras a Él, cuando tú lo contemplas a Él. ¿Qué es contemplar a Dios? Contemplar su palabra dada, contemplar sus promesas dadas, contemplar su riqueza, su gracia. Los que a Él miraron fueron iluminados. Continúe leyéndolo. Sus rostros jamás serán avergonzados. Jamás serán avergonzados sus rostros. Hacer a Dios nuestro enfoque elimina toda tristeza, todo dolor, toda vergüenza, toda turbación. ¿Cuál es la solución para el triste? Mirarlo a Él. ¿Cuál es la solución para el enfermo? Mirarlo a Él. ¿Cuál es la solución para el deprimido? Mirarlo a Él. ¿Cuál es la solución para el desanimado? Mirarlo a Él. Es un asunto de saber mirar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es maravilloso. A continuación vamos a ver Juan capítulo 5. En este pasaje vamos a ver la gracia de nuestro Dios llevando a un hombre incapacitado que solamente tenía una mirada natural de las cosas. Vamos a ver el caso de un hombre que no sabía mirar correctamente. Un hombre que por mucho tiempo permanece con una mirada incorrecta de su situación, una mirada incorrecta de Dios. Pero Jesús, vamos a verlo, cómo Jesús obra el más grande milagro, llevarlo a este hombre a mirar como Jesús mira. Juan 5, versículo 1. Jesús está regresando de de Galilea hacia Jerusalén. En Juan 4, que habíamos visto hace unos 4 domingos atrás, en Juan 4 vimos que Jesús realizó un milagro en Galilea, en su propia región, en su propia tierra. Jesús se había criado en Galilea. Ahora Jesús está regresando a Jerusalén. Dice que es un tiempo de fiesta, es época de fiesta. Versículo 1 dice: después de esto se celebraba una fiesta de los judíos. ¿Cuál es esta fiesta? En otros pasajes Juan sí menciona qué fiestas eran, pero en este pasaje Juan no menciona. Algunos dicen que podía haber sido la Pascua, otros dicen que pudo haber sido la fiesta de los tabernáculos. Y dice: Jesús subió a Jerusalén. Versículo 2: y hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas. Jerusalén tenía diferentes puertas y esas puertas tenían nombres. Una de las puertas de acceso a la ciudad, porque usted debe entender que las ciudades eran amuralladas antes, y Jerusalén era una ciudad amurallada, y una de las puertas se llamaba la puerta de las ovejas. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque que en hebreo se llama Betesda. Ahora póngale atención a este detalle. Betesda significa casa de gracia, casa de misericordia, y que tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. En este estanque, un estanque es una piscina, ¿ya? Otro término sería una piscina. En esta piscina, dice, yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Ahora, lo que a continuación usted va a leer es un comentario. A partir de este versículo 3 y el versículo 4 es un comentario añadido años después de que el Evangelio de Juan fue escrito por los padres de la iglesia. Cuando ellos leían, así como nosotros en nuestras Biblias actuales, ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos leyendo aquí, pero acá abajo hay unos comentarios. No sé si ustedes se han dado cuenta. Hay unos comentarios. Bueno, de igual manera, antes en los evangelios, en los manuscritos, se añadían comentarios para que el lector pueda tener contexto de lo que estaba leyendo. Eso quiero aclararle, porque a partir de esta parte del versículo 3 y el versículo 4 es un comentario que no está en los textos más antiguos del Evangelio de Juan. ¿Quiere decir que es incorrecto lo que se está diciendo? No, nos quiere decir que es un comentario para tener contexto simplemente, ¿ok? Sigamos leyendo el versículo 3. Dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. ¿Qué pasaba con estos? Aquí viene el comentario. Ellos esperaban el movimiento del agua porque un ángel del Señor descendía de vez en cuando al estanque y agitaba el agua, y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba curado de cualquier enfermedad que tuviera. Todo eso que hemos leído es un comentario respecto a eso de allí. ¿Por qué razón? Porque en el versículo 7 nos va a mencionar que el hombre habla de una agitación del agua. Entonces, si no se pone este comentario de aquí, nosotros no vamos a entender a qué se refiere con la agitación del agua. Había en esta piscina una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. Los estanques de sanidad antes eran comunes. Yo quiero que usted entienda eso. Israel vivía bajo la ocupación romana. Los romanos eran idólatras. Los romanos tenían un Dios para cada aspecto de la vida. Y entonces había un Dios llamado Asclepio o Esculapio, el Dios de la sanidad. Entonces en todos los sectores donde Roma tenía ocupación, entonces habían en ocasiones estanques de sanidad, donde la gente creía que este Dios o este ángel bajaba, agitaba el agua y entonces la gente era sanada. La gente creía que cuando las aguas se agitaban, el primer enfermo que saltaba a la piscina era sanado de su enfermedad. Esa era la creencia. Tenemos que tener claro, esa era la creencia que ellos tenían. ¿Por qué se agitaba el agua? Usted dice, pero pastor, y bueno, ¿y eso cómo es que el agua se agitaba? ¿De dónde venía esa agitación del agua? Muy probablemente la agitación del agua se debía a causas naturales. Podría haber sido una fuente termal y emanaba agua burbujeando. ¿Cuántos han ido a una fuente termal de agua? Entonces en las fuentes termales el agua sale burbujeando porque sale de lo profundo de la tierra. Entonces ellos asociaban eso. Ese es un ángel que bajó, agitó el agua, y el primero que saltaba, entonces creían que iba a ser sanado. Un lugar aparentemente conocido como casa de gracia, Bethesda significa eso, casa de gracia o casa de misericordia, escúcheme, pretendía ser la esperanza de esta multitud de gente enferma. Todas estas personas tenían una confianza y un enfoque, escúcheme, confianza, enfoque que no era verdadera solución. Ellos creían que esa era su casa de gracia, pero era una falsa esperanza, una falsa solución. En otras palabras, ¿qué pasaba con estas personas? Escúcheme, miraban aquello que no podía traer solución. Miraban una falsa esperanza. Y dígame usted si no es lo mismo que pasa hoy en día en el sistema en el que vivimos. ¿Cuántas cosas se nos pintan como eso te va a traer la solución? Si tan solo alcanzas tal propósito, tal meta, entonces tú vas a ser feliz. Son falsas casas de gracia. Son falsas casas de misericordia. Si tan solo tuviera el peso ideal.
si tan solo tuviera la figura ideal, o si tan solo alcanzara tal cantidad de dinero, entonces yo sería feliz. Si tan solo los problemas que me agobian se resolverían, entonces yo sería feliz. Son falsas fuentes de esperanza. Son cisternas vacías. Falsas esperanzas. ¿Por qué? Escúcheme. El sistema quiere entrenarnos para ver esas falsas esperanzas. Versículo 5. Estaba allí un hombre que hacía 38 años. Mire, había allí un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. ¿Cuántos años este hombre? 38 años. Casi 4 décadas. ¿Se imagina eso? Es toda una vida. Ahora, quiero que note esto porque en nuestro español no se nota, pero en el original, mire cómo se lee. Un hombre que hacía 38 años estaba con su enfermedad. La dolencia física de este hombre no se menciona en este versículo. No se nos dice cuál es el problema de este hombre en este versículo. Se va a explicar más adelante y podremos concluir más adelante que físicamente este hombre estaba paralítico. Pero aquí tenemos, mire, en la presentación de este hombre, tenemos a un hombre que tiene 38 años que ha estado con su enfermedad. Ponga la atención a este detalle, es importante. ¿Por qué Dios es intencional en decirnos esto? Porque Dios quiere que entendamos que este hombre vive consciente de una sola cosa. Este hombre solamente tiene conciencia de su enfermedad. Como nosotros hoy en día, muchas veces, solamente tenemos conciencia de problemas, conciencia de dificultades. No, yo no puedo. Limitaciones, imposibilidades. Y tenemos esa conciencia. ¿Qué es lo que pasa? Pasamos años y años viviendo con nuestra enfermedad. Ojo, no es que este hombre estaba simplemente enfermo. Este hombre convivía con su enfermedad. Y el enemigo quiere que tú convivas con tu limitación. Convivas, yo soy solo, estoy solo. Y ese es tu lenguaje. O yo soy una persona enferma y toda la vida hablas de enfermedad. O nadie me quiere y toda la vida vives con esa realidad de que nadie te quiere, de que no eres amado. Y lo que hablas simplemente revela con quién estás conviviendo. Aquí tenemos a un hombre que 38 años vive con su enfermedad. En otras palabras, la enfermedad es su compañera. Y mira, iglesia del Señor, Dios nos salvó a ti y a mí para no convivir nunca más con ninguna tiniebla. Tú y yo, Dios nos salvó para que aprendamos a mirar correctamente. ¿Qué es lo que mira este hombre? Solo mira enfermedad, limitación, solo habla soledad, solo habla fracaso. Este hombre está consciente de enfermedad. ¿Sabes por qué? Porque los ojos del corazón de este hombre solamente saben ver enfermedad. Y frente a él tenía una gran oportunidad. Dios nos ha visitado, iglesia del Señor. Dios nos ama maravillosamente, para que nuestros ojos sean abiertos a ver maravilla, a ver al maravilloso Jesús. Pero el enemigo te va a llevar a ver siempre lo negativo. Y tú no puedes jugarle ese juego a las tinieblas. Hoy la oración es: Señor, abre nuestros ojos para ver al maravilloso.
Por eso cantamos preciosa canción. La penúltima canción cantábamos: Señor, danos la oportunidad de ver al maravilloso, ver a Cristo. Porque es importante que en donde el mundo ve pérdida, donde el mundo ve un problema, donde la gente normalmente vería una relación rota, tú veas una oportunidad de gloria y de bendición y de gozo y de misericordia. Iglesia del Señor, es el tiempo de dejar que el maravilloso transforme nuestra visión de las cosas. Entonces tú llegas a tu casa y aparentemente las cosas siguen igual en tu casa. El esposo ve que su esposa sigue con su mismo defecto, pero tú vas a ser intencional, escúchame, hombre de Dios, en ver maravilla en esa situación. Tú vas a ser intencional en ver en esa relación rota una oportunidad para ver al Cristo glorificado. Tú crees que tus padres no te entienden. Ok, tú vas a dejar de criticar y cuestionar y de quejarte. Tú vas a empezar a ver en esa relación con tus padres una oportunidad para maravillarte. Porque el enemigo quiere hacernos convivir con el problema, convivir con la realidad natural, y Dios no quiere que tú vivas más acompañado de tu realidad natural. Y todo empieza con una persona que se levanta y dice: yo voy a ver maravillas, yo voy a ver a Jesús en medio de esto, yo voy a ver su gloria, yo voy a ver su favor. ¿Se imaginan el corazón de este hombre? Enfocarnos en las tinieblas, esa es la estrategia. Y tú sigues viéndote a ti como un pobre. ¿Por qué? Y llegas a convivir con la pobreza. Porque es la manera como tú te ves y no estás viendo como Cristo ve. Llegas a convivir con la enfermedad, convivir con el caos, convivir con la crisis. Año y medio de crisis. Para nosotros no ha sido crisis. Amén. Porque no hemos decidido convivir con la crisis, iglesia del Señor. La crisis no es nuestra compañera. Estamos en un sistema en crisis, pero nosotros no convivimos con la crisis. ¿Se da cuenta? Porque hemos decidido poner los ojos ¿en quién? En el maravilloso. Y en ver sus promesas. Y en ver su esperanza. ¿Cuál es el gran milagro entonces? El gran milagro no es que este hombre sea sanado físicamente. El gran milagro es que sus ojos sean iluminados para ver al maravilloso. Porque la naturaleza caída de Adán nos acostumbró a vivir conscientes de dificultad. Y sigues permaneciendo en esa situación y se te hace difícil perdonar. Y no dejas ir esa situación. ¿Por qué? Porque los ojos no se han iluminado para ver maravilla. Y se te hace difícil perdonar, soltar. Porque la naturaleza de Adán nos acostumbró a vivir conscientes de lo malo, a mirar lo oscuro. Lo curioso es que no necesitamos que nadie nos enseñe a enfocarnos en los problemas. Por naturaleza nos enfocamos en los problemas. Por naturaleza te enfocas en lo difícil que es tu cónyuge. Por naturaleza te enfocas en la escasez. Nadie nos tiene que enseñar. Eso estaba presente en la naturaleza caída de Adán que heredamos. Nadie nos tiene que enseñar a enfocarnos en lo negativo. Sabemos mirar muy bien las tinieblas. Y tal como es nuestro mirar, así será todo en nuestras vidas. Miren lo que dice Jesús en Mateo 6:22. Este pasaje es muy revelador. Mateo 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Por eso, en otras palabras, tu ojo, tu mirar, tu visión es una lámpara. Es una luz. Tu mirar es una luz, es una lámpara. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo está malo, todo tu cuerpo estará lleno
de oscuridad. Así que si la luz que hay en ti es oscuridad, ¿cuán grande será la oscuridad? Nuestro mirar, Jesús está diciendo, determina si en nosotros se manifiesta la luz o la oscuridad. ¿Cómo tú miras? Cuando tienes un enfoque en lo oscuro, ¿qué pasa? Se manifiesta la oscuridad. Repito, cuando tú tienes un enfoque en lo oscuro, en las tinieblas, ¿qué es lo que se va a revelar? Recuerda, tu mirar es una lámpara. Ahora, ese mirar determina si tu vida está llena de luz o tu vida está llena de tinieblas. Por ello es importante que clamemos al Señor hoy para que nuestros ojos sean abiertos a maravilla. Es importante que nuestros ojos sean abiertos para mirarlo a Él, mirar su gloria, mirar su majestad, mirar sus promesas gloriosas. Que cuando veamos a las personas podamos ver maravillas en ellos y las maravillas que Dios puede llevar a cabo en ellos. Nuestro mirar determina si caminamos en luz o determina si caminamos en tinieblas. ¿Sabes qué? Jesús nos está diciendo que las tinieblas que están prevaleciendo en tu vida, tú dices, pero pastor, yo soy cristiano, llevo 38 años de cristiano y aún lo que miro son tinieblas. Aún lo que hay en mi vida son tinieblas. Bueno, la conclusión que el Señor quiere darte hoy es esta: es porque estás mirando lo incorrecto. Porque el ojo, la visión es una lámpara que ilumina o que oscurece. ¿Qué estamos mirando? Si miramos lo correcto, tu vida va a estar llena de luz. Si miramos lo incorrecto, tu vida va a estar llena de tinieblas. Aun cuando tú eres hijo de Dios, yo quiero decirte que si no enfocas tu mirada en el maravilloso Jesús, si tú no coges estas notas que hemos recibido, tantas notas, los mensajes de Pastor Joel son páginas, muchísimas. Si tú no coges y las ponemos disponibles, cada semana enviamos, usted tiene la oportunidad de llevarse el resumen a la salida de aquí del local. Aparte enviamos por redes sociales, enviamos las notas completas de los mensajes. Si yo no soy diligente, si yo no soy disciplinado en mirar las maravillas de Dios, entonces voy a seguir caminando en tinieblas. Por más que escuche por 38 años mensajes de vida, vas a seguir viviendo en tinieblas. Y eso es lo que no queremos. Miren, no hacemos este tipo de esfuerzos porque son esfuerzos grandes que se hacen como iglesia, en todo sentido. Estamos aquí, el Señor ha renovado nuestras fuerzas poderosamente. Llegamos con Carlitos 2:30 de la mañana. Llegamos acá de regreso a Cuenca, saliendo de acá alrededor de las 5. Es un esfuerzo físico, no se digan ellos y todo lo que ha estado detrás de todo esto. Pero no podemos entonces, iglesia del Señor, ser negligentes. Dios nos llama a administrar sus promesas, sus palabras, sus maravillas. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Aquel que cree que está en la luz, cuando su enfoque es un enfoque de tinieblas, en realidad esa persona está aún en mayor y profunda oscuridad. Hay muchos que en cambio no se dan cuenta y siguen culpando y siguen pidiendo oración por lo mismo. Y las tinieblas, pastor, y esto de aquí y lo de acá, y pura tiniebla y pura tiniebla. ¿Sabe por qué? No es porque Dios no está presente, porque vivimos en la presencia de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque no está mirando lo que debe mirar. Sigue mirando limitación, seguimos mirando dificultades, seguimos mirando las imposibilidades. Y Dios nos llama, no te concentres en problema, no te concentres en enfermedad, no te concentres en un diagnóstico médico que hayas recibido. Hey, quita tus ojos de eso y pon tus ojos en la realidad de Jesús. Pon tus ojos en el maravilloso. A eso nos llama el Señor. Una vida maravillada es una vida que sabe mirar. Y ese es justamente el clamor del apóstol Pablo. El apóstol Pablo
hablando de la iglesia de Éfeso. Él no ora para que los problemas que tienen los hermanos efesios sean resueltos. Él no ora para que las tinieblas desaparezcan. Él no ora para que los enfermos sean sanados. Mire la oración que hace el apóstol Pablo por esta iglesia en Éfeso. Y esa es la misma oración que nosotros tenemos que hacer y somos llamados a hacer por la iglesia del Señor. Efesios 1:18. Mire lo que dice. Mi oración, pongamos la atención a la oración del apóstol Pablo. ¿Qué tal si le ponemos atención a la oración que hace el apóstol Pablo? Pongamos la atención, aprendamos a orar. No oremos por problemas, no oremos por dificultades. Aprendamos a orar. Mi oración, dice Pablo, es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. ¿Cuál es el asunto por el cual debemos orar y pedir al Señor? Que los ojos del corazón sean alumbrados, sean iluminados. Esa es la oración correcta. Si los ojos se iluminan, si aprendemos a mirar como Dios mira, vamos a remontarnos sobre las circunstancias y vamos a ver tres cosas que suceden cuando nuestros ojos son iluminados. Dice, vamos a saber cuál es la esperanza de su llamamiento. Vamos a saber cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y tercero, vamos a saber cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. Qué maravilloso es Dios. Esto es lo que necesitamos, que nuestros ojos del corazón se iluminen para ver majestad. Que los ojos de nuestro corazón se iluminen para ver a Jesús. Cada día en nuestras vidas, nuestro Señor, abre mis ojos. Eso es lo que oraba el salmista. Abre mis ojos para ver tus maravillas. Porque entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Todo el bien de Dios, toda la gloria de Dios, toda la majestad van a estar disponibles para el corazón con los ojos iluminados. Pídele al Señor un corazón con los ojos iluminados. Ese es nuestro clamor, Señor. Danos un corazón con ojos iluminados y dejar de ver tristeza, dejar de ver limitación, dejar de ver problemas. Sí, nadie niega que hay un problema, pero tú no te detengas en el problema. Tú te detienes a contemplar a Jesús. Amén, iglesia del Señor. Tener ojos de luz es la victoria del creyente. ¿Qué es vivir en victoria? Yo te digo qué es vivir en victoria. Vivir en victoria es tener ojos de luz. Porque cuando tú tienes ojos de luz, en esa empresa, en ese trabajo, en ese negocio, tú tienes ojos de luz, todo Dios lo transforma en gloria y en majestad. Tú no te detienes en los problemas. Tú tienes ojos de luz. La esperanza de nuestro llamamiento, vamos a saber esperanza, vamos a ver las riquezas de su gloria y vamos a experimentar la extraordinaria grandeza de su poder. Una vida que es disciplinada en mirar maravillas no camina sin esperanza. Mirar al maravilloso, escúchame, es lo más seguro, ¿sabes? Asegura nuestras vidas en esperanza. Una vida disciplinada en el maravilloso no camina sin esperanza de gloria. Mirar con los ojos de la fe nos devuelve la capacidad de vivir confiados en que nuestro mañana está seguro en Dios, y eso es esperanza. Una vez que tus ojos sean abiertos, una vez que tus ojos son iluminados, ¿sabes qué es lo que sucede? Tú tienes esperanza segura del mañana. ¿Qué pasa con los temores? Los temores se desvanecen. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará en mi vida? ¿Y qué pasa si me quedo solo? ¿Y qué pasa si la gente me abandona? ¿Y qué pasa si esto y lo otro? Y pensamos mucho en el futuro y pensamos mucho en el mañana. ¿Y qué pasa si la crisis se agrava? ¿Y qué pasa si hay otros bloqueos? ¿Y qué pasa si esto y lo otro? Entonces,
son ojos de tinieblas. Pero cuando tú te das cuenta que Él te ha dado ojos de luz, vas a darte cuenta que tu esperanza es segura y Él asegura tu mañana. Aprendimos que vivir en su presencia es que Él sanó nuestro pasado, que en el presente estamos rodeados con su amor y que mi mañana está seguro en Él. Iglesia del Señor, allí está la clave. ¿Cuál es la clave del mañana? Ojos iluminados, porque entonces tú vas a saber que tu esperanza es segura. Y como leyó Juan Pablo en el Salmo 46, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Nuestro refugio es el Dios de Israel. Él está con nosotros. Dios está con nosotros. ¿Qué tenemos que temer al mañana? ¿Hay algo que temer al mañana? El que tiene ojos de luz no tiene miedo al mañana, porque conoce cuál es la esperanza a la cual fue llamado. Eso es lo que necesitamos, iglesia del Señor. El creyente con ojos de luz no habla pesimismo de este mundo. 38 años hablando pesimismo, negativismo. ¿Cuándo vas a cambiar tu lenguaje? ¿Cuándo vas a cambiar tus ojos por ojos de luz? Es importante, iglesia amada, porque tenemos esperanza por delante. Nuestro mañana es glorioso. Nuestro mañana es seguro. El mundo tiene la frase, algo así como que el mañana es mejor, pero ellos lo dicen sin fundamento. Y en realidad su esperanza no es segura. Solamente el Dios de Israel es esperanza segura. Nosotros sí podemos decir con propiedad, nuestro mañana es mejor. Nuestro mañana es seguro por causa de los ojos de luz que Él ha puesto en nosotros. Miramos con luz, miramos maravilla. Deja de criticar todo. Los ojos de tinieblas todos lo critican. Que si pasó el de aquí, que si vino, que si hizo, que no hizo. Cambia la crítica y empieza a hablar luz por causa del maravilloso. Cuando veas a una persona, no te fijes en los defectos físicos de la persona. Qué gordo que estás. Oye, se te nota más viejo. No, eso no es hablar maravillas. Habla maravilla. Qué lindo estás. Y si no lo ves tan lindo, háblalo por fe. Amén. Es tiempo de cambiar nuestra manera de hablar por lenguaje de maravillas. ¿Estamos de acuerdo? Nuestras palabras tienen vida o muerte. Dejemos de hablar crítica y hablemos maravillas. Hablemos luz. Amén. En Romanos 4 se nos pone el ejemplo de Abraham. Abraham es el ejemplo de un creyente que supo mirar. Ojo, lleno de problemas, lleno de imposibilidades, pero él supo mirar. ¿Qué miró Abraham? Miró la promesa de Dios. Y ese mismo poder está para nosotros, iglesia del Señor, porque la fe de Abraham nosotros la recibimos también. Somos de Abraham, dice Gálatas 3. Somos bendecidos con el creyente Abraham. Abraham creyó que estaba delante de Dios y eso lo capacitó para mirar la realidad superior. Romanos 4, vamos a leer unos versículos de Romanos 4 donde Pablo menciona el ejemplo de Abraham. Como está escrito, verso 17. Como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones. Esa fue la promesa que se le dio a Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Él habló, él me dijo, soy padre de naciones, yo lo creo. Pero Abraham era un anciano. Abraham era una persona avanzada en edad. No tenía hijos. Su esposa era estéril. ¿Cómo es eso? Abraham no se detuvo en la imposibilidad. Abraham se detuvo a contemplar la promesa.
Entonces, seguimos viendo los problemas, pero Dios te dice, no, aquí están mis promesas. En Cristo todas mis promesas son para ti. ¿Sabías tú que Cristo hizo posible que todas sus promesas sean para nosotros? Son sí, son amén, todas sus promesas para nosotros. Es importante entonces concentrarnos en la promesa. ¿Cuál fue la promesa? Te he hecho padre de naciones. ¿Te he hecho padre? Abraham podía ver su realidad natural, física, su edad y decir, pero Señor, no, Dios es un mentiroso. Muchas veces por nuestros ojos de tinieblas cuestionamos a Dios como mentiroso. Y ponemos, Dios no me escucha. Y Dios no se ha acordado de mí. No. Eso es producto de que tú estás viendo incorrectamente. Dios es fiel a sus promesas. Delante de aquel en quien creyó, dice, mira, delante de aquel en quien creyó, Abraham estaba delante de Dios y delante de él creyó. Es decir, Dios, esa confianza de vivir en la presencia de Dios lo capacitó para mirar una realidad superior, aun cuando esta realidad no era visible físicamente. Mira, creyó delante de Dios que da, ¿cómo lo vio a Dios? ¿Cómo Abraham vio a Dios? Puedes leerlo conmigo. Que da vida a los muertos. Sí, mi realidad es muerta, dice Abraham, pero yo no me concentro en la muerte, sino en el Dios que le da vida a los muertos. En términos reproductivos, Abraham era un muerto. Pero Abraham no se fijó en el muerto. Abraham se fijó en el Dios que da vida a los muertos. Y llama a las cosas que no existen como si existieran. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Te das cuenta que ver correctamente te llena de esperanza? A fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Dice, él creyó en esperanza aun cuando vio una esperanza contraria. A fin de llegar a ser padre, es decir, que se cumpla la promesa conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Porque mirar correctamente fija tu vida en esperanza. Y ahora el versículo 19, mire lo que dice. Y sin debilitarse, wow, no se debilitó. Sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo. En otras palabras, veía su cuerpo muerto, veía el cuerpo muerto de su esposa, que también era una anciana, no podía concebir, era estéril y aparte anciana. No podía concebir, pero él no dejó que eso llamara su atención. Ahí está el asunto. Nosotros permitimos que los problemas nos llamen la atención. No te detengas en los problemas. Detente a contemplar a aquel que da vida a los muertos. Aquel que da, dice, no se debilitó en la fe al contemplar su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años, la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, ¿qué pasó? Cuando tú te detienes a ver a Cristo, cuando tú te detienes a ver a Jesús, el maravilloso, ¿qué va a pasar? No titubeas con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Saber que nuestras vidas son de Dios nos capacita a mirar correctamente. Mirar con los ojos de la fe a las realidades de lo que Dios ha prometido. ¿Cuál va a ser el efecto? Tu fe no se va a debilitar. Si tú escuchas esta palabra hoy y si tú clamas al Señor, Señor, ilumina mis ojos para empezar a ver maravillas, tu fe va a estar fuerte. En otras palabras, vas a poder hacer un uso efectivo de tu fe. Tu fe se va a fortalecer ante las realidades naturales adversas,
viene enfermedad, viene esterilidad, viene muerte, lo que sea que venga, limitación, escasez, crisis, lo que pase en este sistema, tu fe no se va a debilitar. Si tú sabes mirar, escúchame hermano y hermana, si tú sabes mirar, tu fe jamás se va a debilitar. Solamente por saber mirar al maravilloso. El titubeo, la duda, la vacilación, la inseguridad y la timidez van a desaparecer. Muchos están todavía dudosos. ¿Será? ¿Doy el paso que Dios me ha dicho? ¿Lo hago o no lo hago? Todo eso va a desaparecer. Te va a hacer fuerte en el ejercicio de la fe, dando gloria a Dios. Qué poderoso es un corazón que permanece en dar gloria a Dios. Venga lo que venga, tú das gloria a Dios. Yo miro al maravilloso. Yo me concentro en su hermosura. Viene un conflicto, viene una situación. Señor, yo sigo viendo al maravilloso. No veo el conflicto, no veo la escasez, no veo la limitación. Veo a Jesús. Porque mira, el sistema te va a lanzar muchas cosas para distraerte de mirar a Jesús. Puestos los ojos en Jesús, Hebreos 12, así se corre la carrera cristiana. Cuando ponemos los ojos en el que inició y en el que terminó nuestra fe. Solo en Jesús. Caminarás con un convencimiento pleno de que todas las promesas de Dios son seguras para ti. Cuando tú estás mirando a Jesús, tú vas a ver una promesa. Ah, Señor, tú lo dijiste, esa promesa es para mí. Esa promesa es segura. Esa promesa me apropio porque es para mí. Convencido plenamente. Qué bendición que esta nueva vida no la vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Mirar al maravilloso nos lleva a experimentar la extraordinaria grandeza de su poder. Nos hace ver en esperanza. También nos hace disfrutar cada día las riquezas de la gloria de su herencia. Dice Filipenses 4:19, mi Dios proveerá a todas sus necesidades. ¿Conforme a qué? Sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú tienes ojos de maravillas, tú solamente ves riquezas de la gloria de Dios. Tú no ves escasez, tú no ves limitación. ¿Qué es lo que tú ves? Mi Dios provee todas mis necesidades. Es lo mejor. Mirar a Jesús, ojos iluminados, pone el pan en nuestras mesas. Mirar a Jesús es sustento y abrigo para nuestras familias. Por lo tanto, si tú te quedas mirando a Jesús cada día, tu identidad, sus promesas, déjame decirte, nunca va a faltar el pan sobre tu mesa. ¿Por qué? Porque dice que cuando miramos, entonces disfrutamos las riquezas de su gloria. Y Él provee todo. Salmo 34:8 dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Cuán bienaventurado es el hombre que se maravilla en Dios. Teman al Señor ustedes sus santos. ¿Saben por qué? Porque nada les falta a aquellos que le temen. Nada les falta a los que le temen al Señor. ¿Algo les hará falta? De ninguna manera. Los leoncillos, déjenme decirles, dice el salmista, los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿No es glorioso mirar correctamente? No carecerán de bien alguno. Y mirar a Jesús también nos llena de su poder. Él obra en nosotros. Dice Hebreos 13:21, el Dios de paz, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, Él, mediante la sangre del pacto eterno, nos hace aptos en toda buena obra para hacer su voluntad, obrando Él en nosotros lo que es agradable. Tres cosas que nos da mirar, ojos iluminados, mirar su majestad. Te da esperanza, disfrutas las riquezas de su gloria, y tercero, Él hace con su poder, Él obra con su poder a través de nosotros. Quiere decir que todas las cosas que somos llamados a hacer, no las hacemos nosotros. Él va a ser el que lo haga a través de nosotros. Él nos hace aptos para toda buena obra. Fuiste llamado a ser padre. Dios te dice,
tranquilo, no es tu trabajo ser padre. Pon tus ojos en esperanza, pon tus ojos en luz. Yo voy a ser padre a través de ti. Eres madre, yo voy a ser madre a través de ti. Eres esposo, eres esposa. No es tu poder, porque nuestras fuerzas nos cansamos. Soy yo el que lo va a hacer a través de ti. El mismo Dios de paz nos va a hacer aptos para toda buena obra. Miren, incluso nos da esperanza, nos da todas las riquezas de su gloria, pero también me dice que no soy yo el que va a vivir, Él es el que va a vivir a través de nosotros. ¿Eso no es descanso? ¿No es eso reposo, iglesia del Señor? ¿No es eso una vida de plenitud? Que Él haga en nosotros. Que no soy yo el que tiene que proveer, Él provee a través de mí. Que no soy yo el que tiene que pastorear, que es Jesús el que pastorea a través de mí. Que no somos nosotros los que hacemos. ¿Saben por qué nos cansamos? Porque dejamos de mirar correctamente y entonces nosotros empezamos a trabajar en nuestras fuerzas. Que es el gran pastor, Él es el que lo hace a través de nosotros. Jesús. Efesios 3:20 dice: aquel que es poderoso, Jesús, para hacer todo, una sola cosa. No, mira, la salvación es que Dios nos llamó para que Él viva a través de nosotros. Tienes que ser empresario. No eres tú el empresario, Cristo a través de ti es el empresario. Tienes que hacer negocios, Cristo a través de ti es el que hace los negocios. ¿Por qué? Porque Él es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. ¿Quién lo hace? Su poder obra en nosotros. El poder de Cristo obra en nosotros. Solamente Jesús nos hará volver de nuestro mirar incorrecto. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasó con el paralítico? Jesús vio la verdadera enfermedad de este hombre. Conciencia de lo temporal, conciencia de limitación, conciencia, escúcheme, de soledad, conciencia de tinieblas que lo rodeaban. ¿Sabes por qué? Porque todas las cosas donde nosotros pongamos nuestra mirada, que no sea Dios, solamente traen desilusión. Y tú pones tu esperanza en tu trabajo, vas a terminar desilusionado. Y tú pones la esperanza en tu figura y te das cuenta que estás más viejito. Y ponemos la esperanza en tantos valores, pones la esperanza en una relación y te das cuenta que esa relación trajo desilusión. Todos los lugares donde nosotros pongamos nuestra mirada que no sea Dios solamente trae desilusión. Pero fijar tus ojos en Dios jamás te avergonzará. Ninguno de los que miraron a Él fueron avergonzados. Versículo 6 de Juan 5. Cuando Jesús lo vio acostado allí y supo que ya llevaba mucho tiempo en aquella condición, Jesús le dijo: ¿quieres ser sano? La pregunta es sencilla. ¿Quieres ser sano? Una pregunta directa de Dios a nosotros. En otras palabras, ¿no estás cansado de una vida con tu enfermedad, con tu problema, con tu limitación? Yo les pregunto, ¿quieres ser sano? ¿Qué responderías tú? Sí, Señor, yo quiero dejar de verlo, mi enfermedad, y empezar a ver a Jesús. Pero veamos qué dice el enfermo. Verso 7. El enfermo le respondió: Señor, no tengo a nadie. Y esto aquí es de muchos cristianos. No tengo a nadie. Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando el agua es agitada. ¿Qué es lo que habla? Imposibilidad. ¿Qué es lo que sabe hablar? Jesús no le está preguntando, hey,
¿por qué has estado tanto tiempo aquí? Jesús no le está preguntando eso. Jesús sabía que llevaba mucho tiempo. Jesús no le está preguntando, oye, ¿por qué ninguno de los que están aquí te ha ayudado a meterte el agua? Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? Pero él dice, Señor, no tengo a nadie. En otras palabras, mire lo que pasa. Y escuche, mi iglesia, esto es tremendo, esto es profético. Muchos estamos escuchando a Dios y tenemos a Dios delante nuestro y seguimos hablando limitación. Seguimos hablando escasez. Seguimos hablando amargura. Jesús le está preguntando, ¿quieres ser sano? Señor, no tengo a nadie que me meta en el estanque. Este hombre tenía a Jesús delante de él, pero aún no podía ver quién era Jesús, porque la enfermedad estaba en su corazón, no estaba en sus piernas. La enfermedad estaba en su corazón, su espíritu, su alma. Jesús no le preguntó por qué has estado tanto tiempo enfermo o por qué no has logrado zambullirte. Jesús quiere que este hombre se dé cuenta que la voluntad del Padre es que él pueda mirarlo a Dios como su salvación y su segura esperanza. Por eso es importante la intervención de Jesús. Versículo 8, Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Ese es el milagro. El milagro es que este hombre se levanta de una mirada incorrecta a mirar que Jesús es la respuesta. Jesús es la solución. Al instante el hombre quedó sano y tomó su camilla y echó a andar. Y aquel era día de reposo. Creo que una de las razones importantes por las que se pone esto aquí, que aquel era día de reposo, es porque Isaías 58 dice que el reposo de Dios es traer libertad a los enfermos, libertad a los oprimidos. Y creo firmemente que el reposo de Dios está en medio nuestro para hacernos libres de toda mirada incorrecta y empezar a tomar la palabra de Dios que hemos recibido y empezar a meditarla, a permanecer en ella y no permitir que nada nos distraiga. En el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, iglesia del Señor? El Señor te dice en esta hora, Isaías 45:22. Miren a mí, dice Jesús. Deja de mirar limitación. Deja de mirar problemas. Deja mirar dificultad. Miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Porque yo soy Dios y no hay más. Iglesia del Señor, Dios está en medio nuestro. Dios nos ha visitado. Dios nos ha escogido como una iglesia. De Él es la gloria. Iglesia, ahora es nuestra tarea, es nuestro turno. Tomar la palabra de Dios y vamos a meditar en ella. Vamos a permanecer en lo que Dios nos está hablando. Vamos a maravillarnos. Vamos a gozarnos. Y vamos a cambiar nuestro lenguaje por un lenguaje de vida y esperanza. Padre Celestial, aquí estamos, tu pueblo, tu iglesia, respondiendo a tu llamado. Mientras nosotros oramos, vamos a recibir nuestros elementos porque nos sentamos a la mesa del Señor. Y es importante que hoy oremos correctamente. ¿Qué vamos a pedir al Señor? Que nuestros ojos sean alumbrados, que nuestros ojos sean iluminados. Señor, yo necesito ojos iluminados. Todo tu pueblo hoy necesitamos ojos iluminados para ver la esperanza a la cual tú nos has llamado, para conocer cuál es la herencia de las riquezas de tu gloria entre los santos, para conocer, Señor, la extraordinaria grandeza de tu poder. Tres cosas: esperanza, riquezas de su gloria y su poder, su grande poder, su incomparable poder. Jesús, pero necesitamos hoy, en el nombre de Cristo, ojos iluminados
Ojos que te ven y te contemplan solamente a ti, Señor. Eso es lo que tu pueblo hoy necesita, y eso es lo que hoy nosotros declaramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ojos iluminados para conocer, para saber, gracias, cuál es la esperanza de nuestro llamamiento. Para conocer, Señor, las riquezas de tu gloria, y para experimentar tu poder en nuestras vidas. Gracias, Señor Dios. Clama al Señor Dios y dile: Padre Celestial, hoy clamo por ojos abiertos, una mirada que te contempla, una mirada que se fija, se enfoca solamente en ti, en tu riqueza, en tu sabiduría, en tu justicia. Señor Jesús, no me detengo en problemas ni en limitaciones. Me detengo a mirarte y contemplarte solamente a ti. Cambia mis palabras. Hoy en tu nombre dejo las palabras de muerte, dejo palabras de oscuridad, toda tiniebla. En el nombre de Cristo Jesús rechazo y me apropio de las palabras del cielo, de las palabras de tus promesas, para habitar confiadamente en tu presencia. No seré avergonzado, porque ninguno de los que te miraron son confundidos. Los que se rebelan, aquellos que van tras otros enfoques, ellos serán confundidos, ellos serán avergonzados. Pero en cuanto a mí, yo veré tu bien, yo veré tu gloria, yo veré maravillas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. ¿Qué tal si declaramos esos versos preciosos y maravillosos que son la oración de Pablo, para que podamos ver lo que nuestro Dios ve? En el nombre de Jesús. Aleluya.